Bienvenidos a su espacio educativo Honduras en sus manos. El día de hoy vamos a conocer los presidentes del siglo XIX en Honduras. Conozca a Honduras como su propia mano. Recuerde que este espacio educativo le brindará a usted un mayor conocimiento de toda la trayectoria que ha tenido nuestro país hasta la actualidad. HondurasEnSusManos.com es el espacio en donde usted podrá obtener mayor información y conocimiento de la historia y geografía de nuestro país. Vamos a ver la primera parte de los presidentes del siglo XIX, para lo cual tenemos un objetivo que desarrollaremos. Analizando esta trayectoria de los presidentes del siglo XIX que aportaron a Honduras una historia emblemática, según el proceso de gobernación que tuvieron cada uno de ellos para hacer de Honduras una nación políticamente hablando. Vamos a decir que el primer héroe o prócer que nosotros conocemos como jefe de Estado de Honduras fue el señor Dionisio de Herrera, más conocido como José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle. Fue el primer presidente que Honduras tuvo y actualmente va a ser recordado como el padre de la patria de nuestro país. Nació un 9 de octubre de 1781 en la ciudad de Choluteca, Honduras. El 13 de junio de 1850 es la fecha en que él fallece. Fue abogado y político hondureño. Estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se graduó como abogado. Regresó a Honduras, en donde estableció una biblioteca, una de las más completas y más amplias de la época para uso personal. Estaba más compuesta principalmente por obras francesas, del cual él manejaba bastante bien el idioma francés. Es uno de los centroamericanos más ilustres de sus tiempos. José Dionisio de Herrera fue quien creó la Corte Suprema de Justicia y también estableció el primer escudo de armas que hubo en Honduras en ese entonces, en el año de 1825. Vamos a decir que su nacionalidad era centroamericana y salvadoreña. Su religión era la católica. Se casó con Micaela Josefa Quesada de Borjas. Su educación la recibió en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su ocupación fue político y abogado. Su partido político, el liberalismo. Vamos a decir que don José Dionisio de Herrera fue el autor también de la primera constitución de la República de Honduras. Fue elegido como el mayor jefe supremo del Estado de Honduras. Esto sucedió en el año de 1824 y fue destituido en el año de 1827 por los conservadores de Guatemala tras una insurrección clerical dirigida por el canónigo Irías. Su gobierno siguió una línea muy progresiva a través de la cual organizó el Estado de Honduras. Además, trató de fomentar la agricultura, la industria y la inmigración en nuestro país, entre otras cosas que lo llevó a ser uno de los hondureños más considerados y fue llamado así el padre de la patria de nuestro país. Y es uno de los 6 próceres hondureños más emblemáticos que tenemos dentro de nuestro país. Fue también enviado como pacificador a Nicaragua por el gobierno federal. Fue elegido como el jefe supremo del Estado, cargo que ejerció en 1830 a 1833. En 1834 fue elegido el jefe supremo del Estado de El Salvador, pero no aceptó su nombramiento y se retiró de la política en 1838. Poseía notables dotes intelectuales y se distinguió por la firmeza de su carácter y lo reconocieron además por ser un hombre con mucho tino, al llegar a ser el único político de la historia centroamericana electo popularmente como jefe de 3 estados en nuestro país. Seguiremos hablando de otros presidentes y en esta ocasión vamos a conocer a 2 personajes más, quienes eran Victoriano Castellanos y Rosendo Agüero. Vamos a mencionar que Victoriano Castellano nació un 23 de marzo de 1796, Los Llanos, en Santa Rosa, y falleció un 11 de diciembre de 1862 en Comayagua.
En la fecha 3 de febrero de 1860 fue elegido como el vicepresidente de la nación, siendo el presidente el general José Santos Guardiolas. Fue quien fue asesinado en Comayagua un 11 de enero de 1862 por su propia guardia presidencial. Es considerado un empresario minero y político hondureño, vicepresidente entre los años de 1860 a 1862. Luego ascendió como 10º presidente de Honduras en 1862 tras la muerte del presidente José Santos Guardiola. Vamos a mencionar también que el 3 de marzo de 1862 llegó a oídos del presidente castellano que el senador y general José María Medina, de quien vamos a hablar más adelante, tiene sospechas de que un agente fue enviado por el general Rafael Carrera y Turcios, que estaba detrás de la muerte del presidente José Santos Guardiola en ese entonces. En fecha 7 de marzo vamos a decir también que don Victoriano Castellanos Cortejo ordenó que se emitiera el decreto presidencial para convocar a la Asamblea Legislativa para un 10 de abril de 1862 en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el que él se presentaba como presidente de ese entonces. En la misma ciudad, el presidente funda una escuela de música y el 19 de marzo se funda en la escuela de niñas. También cabe mencionar que fue presidente en nuestro país a consecuencia del llamado República de Honduras, dejando denominado que el Estado era de Honduras. El gobierno de Castellanos y el gobierno de El Salvador, en el cual el general Gerardo Barrios tomó en préstamo de 100,000 pesos por decreto, misma para la fábrica de monedas de cobre y macuninas. Las macuquinas eran un estilo de moneda que se fabricaba elaboradas con el martillo y teniendo un relieve en su orilla. Cabe mencionar también que en el gobierno de Victoriano Castellanos se formó lo que es el Departamento de Islas de la Bahía y se construyó un centro educativo más en la ciudad de Danlí. El Paraíso y Tegucigalpa también importó semillas de la planta del tabaco de Cuba. Cabe mencionar también que tras el fallecimiento de Victoriano Castellanos, el 11 de diciembre de 1862, sus restos están descansando en la Catedral de Comayagua. Vamos a hablar también de Rosendo Agüero. Rosendo Agüero Ariza, quien también fue presidente interino de nuestro país, Honduras, el 9 de febrero de 1893 al 18 de abril de ese mismo año. Vamos a hablar que en febrero de esa misma fecha, Ponciano Leiva depositó a la presidencia en su ministro de guerra, quien era Rosendo Agüero. Este intentó un arreglo con las fuerzas liberales dirigidas por Policarpo Bonilla, sin concretarse resultados favorables en su primera fase. Pero en la segunda se llegó a ciertos acuerdos, de lo que tuvo que retractarse Agüero por presiones del general Domínguez Vázquez, el verdadero poder desde la presidencia de Ponciano Leiva. Don Rosendo Agüero también fue nombrado como ministro de guerra al tomar posesión de la presidencia el general Ponciano Leiva el 30 de noviembre de 1891. La oposición política condujo prácticamente al país a una nueva guerra civil, en donde argumentando que los resultados de las elecciones eran fraudulentos. Durante muchos meses del año 1992, los enfrentamientos armados desestabilizaron la administración de Leiva. La oposición armada, conducida por Policarpo Bonilla y Leonardo Naula, arrastraron al borde del precipicio al gobierno de Leiva, manifestando problemas de salud, presentando la renuncia, pero el 9 de febrero de 1893. Continuando con la historia, hablaremos ahora de otros dos presidentes de nuestro país que fueron también emblemáticos para esta historia. Es el caso de Ponciano Leiva y Policarpo Bonilla. De Ponciano Leiva vamos a decir que inauguró su gobierno provisional en Choluteca el 23 de noviembre de 1873. Inicia la campaña militar para derrocar a Carlos Celero Arias López, quien organiza el gabinete en Tegucigalpa.
derroca y captura al presidente Celeo Arias el 13 de enero de 1874 y pone en libertad al general José María Medina, de quien vamos a hablar un poquito más adelante en la trayectoria de nuestra historia política de Honduras. Vamos a decir que nació un 19 de noviembre de 1821, pero en Santa Cruz de Yojoa muere el 12 de diciembre de 1896. Fue un militar con el grado de general de división política de la fracción conservadora. Fue presidente en 4 ocasiones, 2 provinciales y 2 de la primera, entre ellas entre los años de 1873 a 1874. Seguidamente fue electo como presidente también constitucional de nuestro país. Entre el 13 de enero de 1874 al 8 de junio de 1876, seguidamente designado presidencial nuevamente, pero en esta ocasión provisional, en 1885, y de nuevo fue electo como presidente constitucional de la República de Honduras en el periodo del 30 de noviembre de 1891 al 7 de agosto de 1893. Vamos a conocer un poco más ahora de otro de los presidentes, quien fue Policarpo Bonilla. Nació en Tegucigalpa en 1858, se graduó de abogado en 1878, diputado y gobernador político del departamento de Tegucigalpa durante la administración de Luis Pográn, candidato a la presidencia en los años de 1891, quien fue derrocado por Ponciano Leiva, del cual ya hablamos anteriormente, que fue uno de los candidatos oficiales de nuestro país. Policarpo Bonilla fue presidente de Honduras de 1893 a 1899. En 1903 fue electo como diputado de Copán, encabezando la oposición liberal contra el gobierno del general Manuel Bonilla, por lo que fue hecho prisionero junto a otros diputados en febrero de 1904, lo que significó un golpe de Estado, y fue liberado en 1906. Vamos a decir que Policarpo Bonilla nació un 17 de marzo de 1858 en New Orleans, Estados Unidos de América. El 11 de septiembre de 1926 fallece. Fue un abogado político hondureño proclamado como presidente un 24 de diciembre de 1893 en rebelión contra estos gobiernos conservadores constituidos como ejercicio como la 26ª presidencia que se tenía en nuestro país. También cabe mencionar que Policarpo Bonilla fue presidente del Partido Liberal de Honduras. Fue un presidente de la Asamblea General Nacional de nuestro país, diputado por Copán, presidente constitucional, el 12º presidente constitucional de Honduras. También tuvo un sucesor, que del cual vamos a hablar más adelante, quien fue Terencio Sierra. Vamos también a mencionar que fue ministro de Gobernación en nuestro país y tenía una amplia trayectoria en su partido político, que fue el Partido Liberal, quien en ese momento ejerció bastante historia a través del tiempo, don Policarpo Bonilla, que es uno de los más conocidos en nuestro país. Continuamos con nuestros presidentes del siglo XIX, conociendo a Miguel Eusebio Bustamante y a Mariano Garrido. Vamos a conocer un poco primero de Miguel Eusebio Bustamante, que en el año de 1850 sucede que hay un levantamiento armado en Comayagua, que en aquel entonces era la capital de nuestro país, a manos del general José Santos Guardiola, contra la presidencia del licenciado Juan Lindo y la Asamblea Legislativa. Es cuando las fuerzas militares establecidas en Tegucigalpa nombran a Miguel Eusebio Bustamante como presidente provisional o por depósito de nuestro país. Vamos a hablar un poquito sobre este presidente de nuestro país, que en 1777 nace en San Antonio de Flores. Un 5 de abril de 1869 fallece en Tegucigalpa. Fue un político inclinado a la conservación y jefe de Estado de Honduras entre los años de 1827. Entre el 24 de octubre al 30 de octubre del mismo año, el presidente fue nombrado
como presidente provisional en el año de 1850. Vamos a mencionar un poco más sobre la historia de don Miguel Eusebio Bustamante, quien, siendo familia acomodada y de la burguesía, estudió leyes en la Universidad de San Carlos de Borromeo, en la ciudad de Guatemala. Vamos a mencionar también que tenía una de las hijas, ¿verdad? Se casó prácticamente con la nieta, eh, siendo nieta ella se casa con Dionisio de Herrera. O sea que la esposa de Dionisio de Herrera fue nieta de Miguel Eusebio Bustamante. Su vida política empezó siendo en el año de 1812 como alcalde de la ciudad de Tegucigalpa. Seguidamente, entre 1820 y 1821, fue elegido diputado provisional suplente por Tegucigalpa y después, en 1830, fue electo como diputado de la Asamblea Legislativa. Como jefe de Estado de Honduras, empieza su trayectoria en 1827 y tras la invasión del coronel José Justo Milla Pineda a Honduras, derroca el gobierno del licenciado Dionisio de Herrera. Asume la jefatura, Miguel lo asume después de toda una trayectoria hasta llegar como vicejefe, quien después asumiría su jefatura un 30 de septiembre de 1827 y fue nombrado como presidente provisional de la República de Honduras. Vamos a conocer un poco entonces ahora de Mariano Garrido. Al ser nombrado por su condición de consejero mayor de antigüedad, argumentó no tener que seguir con el cargo por las razones personales que él tenía. Envió la renuncia un 20 de agosto de 1839 a la Asamblea Legislativa y designó al vicepresidente José María Bustillo para que continuara con su legislatura y así el poder tener eh, una gestión administrativa para el Estado de Honduras. Vamos a hablar que Mariano Garrido, como presidente de Honduras, fue presidente nada más temporal. Solo estuvo una temporada en nuestro país para poder desarrollarse entre los años de 1839 por casi 10 días. Este cargo del presidente de Honduras en el periodo del 10 de agosto hasta el 20 de agosto de ese mismo año asumió y en síntesis podemos decir que a lo largo de su vida política ocupó diferentes cargos como ser diputado en el gobierno de Justo Milla, diputado por Comayagua en la Asamblea Constituyente, diputado en la Asamblea Legislativa y en la Asamblea Legislativa Representante en 1846 y se desempeñó como secretario y ministro general en junio de 1863 durante la administración de Francisco Montes. Para culminar nuestra última parte de los presidentes del siglo XIX, vamos a conocer otro presidente emblemático en nuestro país, quien fue Marco Aurelio Soto, abogado y político hondureño que revolucionó a Honduras mediante una gran cantidad de cambios sociales políticos. Nació en una de las viejas casas de la zona conocida en aquel entonces como los Altos del Molino en la Plazuela en Tegucigalpa. Nace un 13 de noviembre de 1846 y en París, Francia, en 1908, fallece un 25 de febrero. Marco Aurelio Soto gobernó Honduras en diferentes periodos. Vamos a hablar en 1876, que se desempeñó como presidente provisional de Honduras. En 1877 ocupó la presidencia nuevamente de forma constitucional, periodo que se extendió hasta 1883, luego de su reelección durante su administración y con la asistencia de Ramón Rosa. Soto, pues puso en marcha las reformas liberales, porque era su partido de profesión, que estas reformas mismas, de tipo administrativo, político, económico y social, intentaron darle un giro a la situación desastrosa que vivía Honduras en aquel entonces. Podemos apreciar un poco de la historia de Marco Aurelio Soto
a través de este espacio educativo. Recordarles que también fue un político y abogado graduado en Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala. Fue ministro de Relaciones Exteriores y de Educación en Guatemala junto con el primer hermano, quien fue Ramón Rosa, en 1873 a 1876. Durante el gobierno del general Justo Rufino, ambos fueron los representantes de la reforma. Fueron los que presentaron la reforma para nuestro país. Fue nombrado como el 20º presidente de Honduras en el periodo de 1870, primero presidente constitucional que tenía Honduras, en 83, junto con su primo hermano Ramón Soto, quienes revolucionaron la República de Honduras a través de su reforma liberal que vamos a conocer un poco más adelante. Recuerde que este espacio educativo es para que usted se integre al conocimiento de toda la trayectoria que ha tenido nuestro país, desde lo político, lo social, lo económico, lo geográfico y la historia que ha trascendido hasta este punto. Al finalizar nuestro video, vamos a dejar un pequeño ejercicio para que usted trabaje esta guía de análisis, en donde usted podrá completar de forma analítica las siguientes preguntas que se le harán. ¿Qué presidente es recordado como el padre de la patria y por qué? ¿Quién fue el ministro de guerra y en qué candidatura? Presidente al que le dieron golpe de Estado. En el año de 1850, ¿quién fue el presidente provisional? Bien, a través de su información, ¿quién fue Marco Aurelio Soto? No, de la cultura y la base de saber que conocemos a Honduras como nuestra propia mano. Los espero.